Bienvenidos nuevamente a este tiempo de pacto. Estamos en el nuevo pacto, ese pacto eterno que Dios mostró cuando después del diluvio apareció un arco en las nubes, mostrando, prefigurando la obra de la cruz de Cristo, mostrando ese pacto que no tiene que ver ya con el hombre, tiene que ver con el Hijo de Dios. Es entre el Padre y el Hijo. Y los hombres podemos recibir esta verdad maravillosa, posicionarnos de ella, apropiarla. ¿Y sabe qué? Descansar al rendir el corazón para poder disfrutar de la obra de Cristo en nosotros. No es tu obra, es la obra del Hijo en ti que nos lleva a vivir en esta realidad gloriosa. Es la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Entonces vamos a ver una palabra que el Espíritu Santo me dio hace algún tiempo atrás. Estábamos en otra serie, pero cuando Él habla, Él habla. Así que sé que este es el tiempo para esta palabra. Entonces nuestro título para hoy es Lo que permanece para siempre. ¿Qué permanece para siempre? Vamos a ver 4 dimensiones de lo que permanece para siempre. La primera dimensión es Cristo. Él es preexistente, Él es eterno. Él no nació, no apareció solamente a través de la Virgen María cuando se hizo hombre. Él existió siempre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo crearon el universo. Juan lo dice. El verbo era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios habló una palabra de gobierno y autoridad y dijo, sea la luz. Y la luz, que es la vida, que es Cristo, operó. ¿Y sabe qué? Y Dios separó las tinieblas de la luz. Ese es Cristo en nosotros. Es la luz. La luz alumbra el entendimiento. Aquí el contexto de esta palabra es el apóstol Pablo orando a Dios el Padre. Y él decía, oro al Padre nuestro Señor Jesucristo para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Entonces, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esta es una palabra tan maravillosa que si la entendemos, podemos ver qué es lo que opera la luz, qué hace la luz en nosotros. La luz trae orden a la tierra. Y todos nosotros somos una generación de luz. ¿Para qué estamos en la tierra? Justamente para traer orden a la tierra. ¿Sabe por qué? Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hubo un traslado cuando usted recibió la semilla incorruptible que es Cristo. Y Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Pero ¿qué pasaba mientras estábamos en las tinieblas? Había desorden en nuestra vida, pero no lo podíamos ver porque la oscuridad no te deja ver. Pero ¿qué hace la luz? La luz comienza a operar, a denunciar las tinieblas y a denunciar todo aquello que está en desorden. Comenzamos a ver
nuestros corazones. ¡Wow! Pero yo hacía esto, pero yo hablaba de esta manera, imponía, tomaba el control de las cosas, pero yo gritaba tanto en mi casa que, amados, eso es lo que hace la luz. Pero no solamente eso, la luz nos muestra la dirección que nos da el Espíritu para seguir caminando de acuerdo a lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de luz. Antes, dice el apóstol, eran tinieblas. No estábamos en tinieblas. No, éramos. Es una naturaleza de tinieblas. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz. Entonces, las tinieblas, la luz nos muestra la dirección para seguir, nos muestra el camino que es Cristo para permanecer en Él, pero también nos muestra para permanecer en lo eterno y no en lo pasajero, para permanecer, la redundancia la digo, en lo que permanece y no en lo que pasa, en lo que es temporal, en lo que es pasajero. La luz nos permite ver lo eterno y lo pasajero. Entonces, lo que permanece para siempre, la primera dimensión es Jesucristo. Usted y yo estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Usted y yo éramos una parte de Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos diseñó, Dios nos diseñó en su Hijo. Éramos parte de Él. Adán nos separó, pero el amor de Cristo nos volvió a reunir en Dios, nos reconcilió nuevamente con Dios. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, Jesucristo permanece para siempre. ¿Qué más permanece para siempre? La vida nueva, la vida eterna que portas, que es el Hijo. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? No es algo, no es un concepto, es una persona, es Cristo Jesús, el Señor. Entonces, esta es la segunda dimensión. La vida que usted posee es eterna. Todo va a pasar, pero usted no va a pasar. Usted es eterno. Entonces, ¿qué es lo tercero que opera? Dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Amados, cuando acordamos se pasaron 50, 60, 70 años, 10 años en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que vale la pena ver, vivir, elegir desde lo eterno y no desde lo temporal. Porque lo temporal va a pasar. Lo que es urgente para nosotros, mañana ya no lo es. Porque el mundo vive en las modas. ¿Se ha dado cuenta? Esto era moda hace un tiempo, pero ya no. Y nos afanamos tanto por la moda. Pero de pronto, ni bien lo compramos, ya pasó. Y esa es la vida. ¿Y cómo vivimos? De aquí para allá, en lo urgente, sin dar tiempo a lo eterno, sin invertir nuestra vida. El que invierte tiempo, invierte vida, porque el tiempo es vida. Sin invertir en lo eterno, en lo que va a permanecer para siempre. Entonces, somos como la flor del campo, que un día está y el otro día no. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Entonces, vamos 3 dimensiones. Jesucristo, la vida eterna que nos ha dado.
y la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Sabe qué? Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Usted puede estar seguro, arraigado, cimentado, anclada su alma en la palabra de Dios. El rey David tenía muchas situaciones difíciles. Estaba siempre escapando, corriendo de Saúl. Pero él le hablaba a su alma y hablaba la palabra y decía: Señor, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho es vida, me ha vivificado. Y eso es lo que hace la palabra. ¿Usted cómo puede vivir sin la palabra? Todo lo demás es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. Es el ancla de nuestras almas. Cuando tu alma esté convulsionada en las emociones pasajeras de la vida, de una noticia difícil, de algo que está pasando, háblale a tu alma la palabra, la verdad, como el rey David. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué estás angustiado dentro de mí? Espera en Dios, porque le vas a alabar. ¿Qué estaba profetizando? Le vas a alabar. Pero es que en esos tiempos nos enseña a adorarlo, a alabarle, no por el bien que nos da, sino por el bien mayor que tenemos, que es la salvación, que es una nueva creación en nosotros. Esa nueva creación que porta la vida eterna del Hijo. Entonces, pasamos a la cuarta dimensión. Esta me gusta mucho. Lo pasajero o lo que permanece para siempre depende, mis amados, de tu elección, pero tu elección va a depender de la renovación de tu entendimiento. Porque cuántas veces tomamos decisiones de acuerdo a los paradigmas que están como estructuras mentales. Y de acuerdo a eso, porque lo que está establecido en nuestra mente orienta nuestra conducta. Y tenemos reacciones inmediatas a situaciones importantes. Y tomamos decisiones importantes sin entender lo que estamos haciendo. Entonces, muy importante ver, nosotros decidimos edificar en lo pasajero, que hay una palabra en el griego que es Evel con H. Evel es como humo, es lo que se disipa, lo que se desvanece, lo que no permanece. Entonces aquí el apóstol Juan está hablando, el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué es el mundo? La religión mucho nos ha engañado con esta situación del mundo y nos hace ver el legalismo como que todo es pecaminoso, como que todo es malo, pero no es así. ¿Irse de viajes es bueno o malo? Es bueno si Dios nos guía, Él mismo nos oramos y en la voluntad de Él. Mirar una buena película, eligiendo, sabiendo, teniendo una elección también de lo que vemos, siendo selectivos, no vamos a ver cualquier cosa, no vamos a manchar nuestra mente con cualquier cosa. Ver una buena película, escuchar alabanzas, pero también buena música. Los matrimonios de la gente religiosa se vuelven aburridos porque todo lo hallan pecaminoso, y no es así. En la fiesta del amor hace un mes pusimos un bolero de José José que nos muestra el contraste entre querer y amar. Pero ahí está mostrado Corintios 13. Lo que es querer es la carne y la flor.
lo que no completa el proceso del fruto. El querer se puede acabar cualquier rato, pero dice la canción, el amor es sufrido, el amor llega hasta el final. Hay que rescatar esas cosas tan hermosas para que no todos lo satanicemos. ¿A qué se refiere el mundo pasa? ¿A qué se refiere el mundo pasa? A un sistema de valores y principios opuestos al de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahí siglo significa en el griego aion, que es un sistema, una tendencia de pensamiento en la que se mueve el mundo. Entonces, el mundo no es la creación de Dios. No se trata de eso. No se trata de dejar a la creación de Dios. Más bien nos ha puesto en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo con un propósito eterno. Entonces, el mundo en el griego es cosmos. Y el apóstol no está hablando del universo, está hablando de un sistema de pensamiento, de acción, de principios y valores totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Eso es el mundo. Pero este mundo pasa y sus deseos. Pero, esta es la cuarta dimensión, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para un mes, un año hasta que se portó mal. Permanece para siempre. Porque necesitamos entender, bueno, aquí está cosmos, sistema de valores separados de Dios. Los deseos en el griego son anhelos y pasiones que buscan la satisfacción fuera de Dios. Buscan el placer sin pureza. Oiga, los hijos de Dios tienen placer. A Dios le agrada que nos gocemos, que nos alegremos. Pero lo que pasa es que el sistema del mundo promete libertad siendo ellos mismos esclavos de sus pasiones y deseos. Entonces, muy importante entender, quieren comodidad sin cruz. ¿A dónde nos lleva la cruz de Cristo? A entender que hemos muerto juntamente con Él. Y cuando esa naturaleza antigua se quiere levantar y gobernar nuestras vidas, ¿qué hacemos? La volvemos a someter a donde debe estar, a donde Cristo la puso. Pero la gente, con la religión en mente, prefiere hacer cualquier cosa, trabajos pesados, cualquier cosa, y no rendir el corazón, porque no quieren rendir su voluntad. Quieren ser independientes de Dios. Y en la vida del Espíritu no hay tal eso. Porque los procesos que pasamos nos llevan a una plena dependencia de Dios, donde los hijos de Dios no se mueven por lo que ven, por esos deseos antiguos de la vieja naturaleza. La nueva naturaleza también tiene deseos. Son los deseos del Espíritu. Son los deseos de Dios en nosotros. Entonces, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece, es la palabra en el griego meno, que nos lleva al entendimiento de lo que es permanecer. Jesucristo habló y dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Pero ya vemos que la religión y las personas del mundo hacen muchas cosas. ¿Pero qué están haciendo? Están zarpando en un barco, están invirtiendo su vida en lo que no permanece, en lo que se deshace.
Cuando nosotros invertimos nuestra vida en la roca eterna, puede venir tormentas, tempestades, pero esa vida y todo lo que ha construido va a permanecer. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, ¿cómo es que permanecemos en Cristo? Estables, arraigados, sostenidos, edificados en Él. La palabra nos habla en Efesios 3 sobre estar arraigados y edificados en Cristo, en el amor, en la fe. Esto nos habla de una semilla, esa semilla incorruptible que entró en nuestro corazón, pero tiene que afirmarse, echar raíces. Pero también nos habla de un edificio, de una edificación. La palabra dice en 1 de Pedro 2:5 que somos como piedras vivas que están siendo edificadas en la casa espiritual. Entonces, acuérdese que usted es muy importante. Usted es el edificio de Dios. Usted, adentro de usted se está edificando una casa maravillosa, importante. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Si nos damos cuenta en un versículo que cité antes, Romanos 12:2, no nos dice que busquen la voluntad de Dios, dice que experimenten la voluntad de Dios, para que podáis comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? El Señor me nos estuvo hablando hace un tiempo atrás. ¿Sabe qué es hacer la voluntad de Dios? Permanecer en Cristo. Porque Cristo es la verdadera voluntad de Dios para el ser humano. Sin Cristo estamos perdidos. De verdad, estamos como náufragos en el mar, agarrando cualquier tabla de salvación. Necesitamos entender lo que es Cristo para nuestras vidas. Entonces, estar en Cristo, permanecer en Él, creer en Él, el que cree descansa. El que no cree, amados, va a estar en aflicción. Va a estar buscando de aquí y de allá alguna solución. Pero es que todas nuestras respuestas están en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Permanecer en la verdad sin fluctuar. Hemos venido hablando sobre aquellos que claudican entre dos pensamientos. Elías emplazó al pueblo en el monte Carmelo y les dijo: ¿hasta cuándo andarán vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, síganle a él. Pero no anden fluctuando en su mente. Alíñense a la mente que se les ha dado en la nueva vida, a la mente de Cristo. ¿Sabe qué es la mente de Cristo? Lo estoy repitiendo cada vez para que se nos grabe bien. La mente de Cristo es una mente de gobierno, de autoridad, de luz. Es la única mente capaz de llamar a las cosas que no son como si fuesen. A veces estamos con situaciones en nuestro cuerpo pidiendo por algo que suceda, una sanidad de alguna enfermedad, de algo, y estamos como ansiosos. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que? ¿Y sabe qué Dios quiso? Cuando Él dijo consumado es, estaba cumpliendo una profecía de Isaías 53 que dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo te digo algo, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? Él hace esa pregunta en Jeremías 32. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Nada. ¿Sabe dónde está el límite? En la mente natural. El jueves por la noche vi en el teléfono que
iban a haber 3 días de lluvia. Viernes, sábado y domingo. ¿Quién lo vio? Levante su mano, por favor. Aquí es con testimonio. Oiga, iba a llover viernes, sábado y domingo. Yo vivo en un piso 8 y desde ahí veía una nube así, oscura, así. Y dije, Señor, Josué paró el sol y la luna y no te tenía adentro como yo te tengo. Así que yo levanto mi manito, levanto mi mano y te pido que apartes esa nube oscura, que la pongas en un lugar donde se necesita la lluvia, pero ruego, Señor, que no llueva estos 3 días. Estaban viniendo unos pastores de La Paz, teníamos que estar con ellos desde viernes, sábado, ayer se han ido. Y le digo, ¿por qué? Y también para hoy, porque esto interfiere a tu obra, porque es así. Aquí llueve, se llenan los canales, no hay mucho desagüe y se interrumpe y se atrasa todo. Así que le dije, esto es contrario a tu obra, por favor, que no llueva, Señor. ¿Qué pasó? La reunión de servidores en la noche no la hicimos, no se hizo, porque es con tiempo la planificación. No se hizo el churrasco porque tenía que ser afuera, justamente por lo que decían que iba a llover. Pero ¿sabe qué? Nosotros no podemos limitarnos a lo que dice el canal del tiempo. No podemos limitarnos a algún diagnóstico de abajo. Tenemos un diagnóstico de arriba. Pero ¿quién lo administra? ¿Quién lo cambia? Esos diagnósticos de abajo. Usted y la mente de Cristo. Entonces, amados, no llovió. Estoy tan feliz porque no solo Josué puede parar el sol. Elías oró para que no llueva y no llovió. Y era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice. Pero oró fervientemente y no llovió. Pero volvió a orar fervientemente y llovió. Porque todo tiene un propósito en Dios. Entonces, permanecer en la verdad sin fluctuar. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo y conocerlo íntimamente nos hace verdaderamente libres. Pero también amar. ¿Qué es amar con su amor? Usted y yo, dijimos el anterior domingo, no hemos conocido el verdadero amor hasta que conocimos a Cristo. ¿Sabe por qué? Conocíamos el amor de la naturaleza humana, que es condicionado al comportamiento del otro. Me das y te doy. Si haces, yo hago. Pero el amor, hablamos en La Paz en una reunión de matrimonios, el amor es tan puro como la naturaleza que lo manifiesta, o tan impuro como la naturaleza que lo manifiesta. Y aquí siempre hay un contraste. El amor es tan puro como la naturaleza de Cristo, de Dios en nosotros, que se manifiesta. Pero puede ser tan impuro si lo manifiesta el viejo hombre, esa naturaleza oscura y separada de Dios. Entonces usted y yo no hemos conocido el amor verdadero hasta que conocimos a Cristo y hemos experimentado su fidelidad, que aunque hemos sido infieles, Él ha permanecido fiel. Porque aquí en esta sala nadie puede decir yo he sido fiel todos los años que estoy en Cristo. No, nos hemos apartado muchas veces o hemos estado sí, viniendo y todo, pero con un corazón indiferente. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero vivir tu vida de cualquier manera. Quiero vivirla apasionada. Porque si no, llévame. No quiero vivir así. Yo quiero vivir en pasión. ¿Por qué? Porque Él es apasionado por nosotros. Entonces, amar, ¿qué es amar? Es manifestar esa naturaleza que es amor, porque Dios no tiene amor. Dios es amor, esa es su naturaleza. Y en ti está ese amor. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre. ¿Pero qué engloba todo? El amor. Porque si amas, vas a tener paciencia. ¿Y sabes qué? El amor te dirige. Por eso es importante a quién amas, porque el amor te va a dirigir. El amor te gobierna. Por eso es importante entender dónde están tus afectos y tus pasiones. Y aquí nosotros vemos lo que significa la voluntad de Dios. Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní estaba angustiada su alma, pero Él, ¿qué dijo? El propósito de su venida no era para pasarla bien. El propósito de su venida era la muerte, para rescatarnos de una vida, de un reino, de una potestad de oscuridad, de tinieblas, y trasladarnos a su reino de luz. Entonces Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios, cuando la entendemos, siempre es buena para nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, ¿quién es la voluntad de Dios para tu vida? Es Cristo. En Él tenemos una herencia eterna. Por eso en esta casa no nos enfocamos en el dinero, en hacer prédicas motivando, den, y haga un pacto y den. ¿Qué pacto? El único pacto que aceptamos aquí es el de la obra de la cruz. Y la naturaleza que usted porta, que es una naturaleza de generosidad, porque es la naturaleza, el ADN de Dios, Dios dio a su Hijo. Entonces, damos, pero no por presión, no por interés. Es que si doy me va a dar. ¿Sabe qué yo entendí, amados? Que antes de que hagamos bien o hagamos mal, Él nos dio a su Hijo. ¿Y sabe quién es su Hijo? Es la tierra prometida. Su Hijo es nuestra herencia. En Él lo tenemos todo. Antes de hacer bien o mal, nos dio a Cristo, que es la bendición para nuestras vidas. Entonces, ¿en qué pacto caminamos? No es en el pacto antiguo, donde las bendiciones todo era externo. Caminamos en el nuevo pacto, donde las bendiciones son integrales, internamente y también externamente, porque Dios es bueno. Entonces, la voluntad de Dios en nosotros es Cristo, porque Él en nosotros, ¿sabe qué va a hacer? La voluntad de Dios. Él es el que produce el querer, pero a veces podemos querer, no podemos hacerlo. Por lo tanto, lo de Dios es completo. Produce el querer y produce el poder para que hagas lo que Dios te está mandando a hacer. En Cristo somos parte de lo que permanece para siempre. Y aquí volvemos a repetir un versículo que dimos antes que dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Aquí he hecho un contraste entre lo que desaparece, se desvanece, y entre lo que permanece. Lo que se desvanece. El mundo promete, pero no puede sostener nada. Todo pasa. Y nuevamente, amados, no estoy hablando de una forma legalista. Todo es malo, todo es pecado. No. Disfrutar, vivir en la familia, viendo una buena película, escuchando una buena música, dando gracias a Dios, saliendo de viajes, compartiendo entre amigos. Eso es saludable. La comunión, la coinonía. Estamos hablando nuevamente de un sistema de valores y principios apartados, separados de Dios. Entonces,
El mundo promete, pero no puede sostener nada. ¿Por qué? Porque todo pasa. Lo que hoy es urgente para ti, al otro día ya se acabó, pero mientras tanto invertimos tiempo en eso, que no era tan importante. Tenemos que diferenciar a través de la luz lo importante de lo urgente. ¿Y qué es lo que pasa? Reconocimiento, afán por cosas, presión por la aprobación. Muchas veces, teniendo la vida, la verdad, estamos indiferentes con la gente que está en el mundo sufriendo el azote de una naturaleza que los esclaviza al miedo. Pero no hablamos. ¿Sabe por qué? Porque queremos encajar, queremos que no nos vean diferentes. Pero los diferentes que tienen a Cristo no son más o menos que nadie, pero saben quiénes son, han encontrado su identidad en Cristo y tienen paz. Y su propósito de estar en esta tierra es tener misericordia por los que aquellos todavía no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque se mueven en un mundo que está pasando, va a pasar, no va a quedar nada de eso, ni ningún valor del sistema del mundo, ni ningún principio, porque lo que va a prevalecer es el principio y los valores de Dios, como la familia, como la fe, como la palabra, como el matrimonio. Quisieron sacar a los hombres de escena porque ese es el propósito del reino de las tinieblas. LGTB y 8/4 sacando, descabezando a los hombres. Y el mundo, sí, claro, bien, y nadie dice nada. Desde el principio el hombre ha sido muy atacado. En Egipto, el faraón, figura del diablo, mandó matar a todos los hijos hombres que nacían. Por eso es que Moisés tuvo que ser puesto en una canasta en el río. ¿Sabe por qué? Porque el propósito vence la muerte. Y el propósito de Moisés, que era liberar a todo un pueblo de la esclavitud, venció la muerte. Entonces, varones, tomen su lugar. Sepan lo que son, autoridad que Dios les ha entregado. Hablen a otros hombres. Creo que está el aire muy bajo. Dele. Entonces, amados, ahora, ¿qué es lo que permanece? El mundo pasa, pero nosotros no. Somos eternos. Comprenda algo. El mundo va a pasar, pero usted no va a pasar. Por lo tanto, ¿qué necesita? Edificar en lo eterno, tener una visión eterna, no temporal. Una visión que trascienda a sus generaciones. Aquí hay muchas mujeres potenciales embarazadas, ya están embarazadas, y que se van a embarazar. Edifiquen sus casas a sus hijos en lo que permanece para siempre, en la palabra de Dios, en lo eterno, en lo que tiene trascendencia eterna. Entonces, el mundo va a pasar, pero usted no. Usted es eterno. Nuestro corazón fue diseñado para lo eterno. ¿Sabe por qué? Es por eso que el mundo no te puede llenar. Es por eso que el sistema de este mundo, aunque tengas todo, no te puede saciar y no te puede llenar. Porque no tiene sustancia. La sustancia es de Cristo. La sustancia es Cristo. El mundo camina en vanidad. ¿Qué es vanidad? Vacío de Cristo. Entonces dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
La obra de Dios es eterna. Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 lo dice. Y eso es en el Espíritu, donde hubo un consejo eterno entre Dios el Padre y el Espíritu Santo. Y se determinó que Cristo iba a venir a salvar el mundo. Pero primero en el reino, esa es la norma o la guía. Primero se establece en el Espíritu y luego se opera en lo físico. Así que no se desanime si algo todavía no está dando, no está operando Dios internamente y después se materializa. Por lo tanto, no podemos tener un corazón dividido entre dos amores. Amados, los matrimonios son uno solo, ¿no? Una sola carne. Entonces, dos se vuelven uno en el pacto matrimonial. Pero, ¿qué pasa cuando entra otro? No puede haber un matrimonio de tres. No va a permanecer, no va a prevalecer. Pero, ¿qué pasa con nosotros? No podemos amar a Dios y al mundo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuevamente vuelvo a repetir para que no se vaya con eso que siempre ha caracterizado a la iglesia de Cristo. Una iglesia que se ha movido en poder, pero no se ha edificado en la verdad, no ha sido entendida en la verdad. No ha habido un balance entre poder y verdad. Porque la verdad te saca de la ignorancia, porque las tinieblas en el hebreo es un símbolo, un sinónimo de ignorancia. La verdad te saca de la ignorancia. Gente que tiene el poder porque tenemos al Espíritu Santo, que es poder, pero son ignorantes de la verdad, siguen mezclando pactos, siguen operando en cosas que ya no son para este pacto. ¿Por qué? Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nosotros somos la generación después de la cruz. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Por eso necesitamos caminar en la fe y establecer lo que ya fue hecho. Así oramos por un caso que hubo aquí de un cáncer de médula. Y Dios habló desde el principio su propósito, su voluntad. Y orábamos no pidiéndole, sino estableciendo la obra de la cruz. Cuando Él dijo, consumado es. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en base a esa realidad de lo consumado, orábamos. Ustedes saben que el cáncer de médula no tiene cura. ¿Saben eso? El único cáncer creo que es el que no tiene cura. Pero Dios sanó a esta persona en 3 meses, como Dios le habló al principio de la enfermedad. No temas, no es para muerte, es para la gloria de Dios y va a ser rápido. Y así fue. Antes de los 3 meses, yo oí con mis propios oídos en Los Ángeles, tu médula no tiene cáncer. Ese es el poder de Dios, amados. Pero podemos caminar en ese poder, pero si no caminamos en la edificación de la verdad, podemos hacer muchos milagros, muchas cosas, pero sin conocer esta verdad íntimamente. La verdad y la libertad están íntimamente ligadas, porque conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad te hará libre. Pero la iglesia conoce la verdad. El apóstol Pedro hablaba de una verdad presente. ¿Qué significa eso? Significa 3 cosas.
Hay una verdad eterna que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también hay una verdad pasada que ya no es para este pacto. Entonces, este pacto tiene una verdad presente. ¿En qué se basa? El nuevo pacto después de la cruz, donde ya no es el esfuerzo del hombre para agradar a Dios, porque el pacto es de Dios con su Hijo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros haciendo la obra en y a través de nosotros. Ese es el descanso. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Volviendo a repetir, el mundo no es distraerse, gozarse, una buena película, la familia, una reunión familiar, viaje. A las mujeres nos gusta ir de compras, ¿no ves? ¿A quién no le gusta? A todos. Ir a un mall. O sea, está hablando de un sistema opuesto a Dios, un sistema de valores y principios opuestos a Dios. Entonces, eso es el mundo. Y el que ama eso, dice, el amor del Padre no está en él. No es que Dios no nos ame. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo a la cruz. Cuando alguien no lo entiende por la situación difícil que está pasando y dice, pero es que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Creo que Dios no me escucha, Dios no me ama. ¿Sabe qué? Cuando alguien me ha dicho eso, yo le digo, mira la cruz. Ese es el testigo más poderoso del amor de Dios. Porque amó Dios de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Entonces, cuando estés engañado por tus circunstancias o tus emociones controladas por el viejo hombre, tienes que centrarte y decir, la cruz me muestra el amor de Dios. ¿Por qué no amar al mundo? El mundo es una forma de pensar sin Dios. La mente natural, para la mente natural, las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender. A Pablo lo llamaban loco. Lo he leído, 2 Corintios, y él decía, bendita locura, bendita locura, creer en Dios, en el Dios de lo imposible. Era imposible que tú puedas salvarte por tus buenas obras. Eso nos mintió la religión. ¿Quién puede cambiar de naturaleza por su buen obrar? Nadie. Esto es por la fe. Esto es por la obra de Cristo. Un sistema gobernado por deseos desordenados. Una vida centrada en el yo. Un corazón que ignora la voluntad de Dios. Eso es el mundo. Hablándolo ya para que lo entendamos personalmente. No amemos ese sistema. ¿Por qué? Porque lo que amamos nos dirige y nos gobierna. ¿O no? Si tú amas a alguien, vas a ser guiado y dirigido para hacerle bien a ese alguien que amas, para invertir tiempo en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, porque los amas. Vas a ser gobernado por ese amor. Por eso es que no podemos compartir, no podemos estar entre dos pensamientos. O amas al mundo o amas a Dios. ¿Por qué? Porque vas a terminar menospreciándolo. ¿Usted ha visto algunos cristianos que después lo hallan? No, estos son muy cursis. Estos ya... Algunos tienen razón porque les han predicado mucho legalismo, mucha letra. Pero nosotros sabemos, si hemos encontrado nuestra identidad en Cristo,
sabemos lo que somos, sabemos lo que portamos, tenemos certeza y seguridad. ¿Y sabe qué? Se acabaron los vacíos. No, es que estoy con un vacío existencial, no sé. Cuando Cristo está en ti, te enfoca, te centra y te alinea quién eres en Él. 3 corrientes que gobiernan el sistema del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, ¿qué son? Los impulsos de la vieja naturaleza que busca placer sin Dios. Hablamos al principio, placer sin pureza. ¿Hay placer para los hijos de Dios? Claro que sí. Es un placer tener esa comunión con Él, adorarlo a Él. Hay placer en los matrimonios. Es pureza el sexo dentro del matrimonio. Pero no. ¿Qué quiere el mundo? Placer sin pureza, placer sin Dios. Y por eso hay tantos problemas. Los deseos de los ojos, ¿qué son? Las pasiones que se activan por lo que vemos. ¿Sabe qué es los deseos de los ojos? La codicia. Y después se vuelve una avaricia. Eva miró al fruto y lo deseó. Y dijo, esto es bueno para alcanzar sabiduría. Los deseos de los ojos nos llevaron a la catástrofe, a separarnos de Dios. Pero su amor eterno nos volvió a reunir. La vanagloria de la vida es la autosuficiencia. Yo soy, yo hago, yo puedo. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí o no? Nosotros mismos, amados, hacíamos así o no. Yo soy, yo puedo, yo hago. Es una vida independiente de Dios. ¿Y saben qué? Nos conviene depender de Dios. De verdad. Porque Él sabe, un poquito más allá, Él sabe lo que puede suceder. Aquí, aborrecer o amar. Esta palabra en la Biblia está y ha sido mal entendida. Aborrecer en el contexto bíblico no es odiar o rechazar, es no poner en el lugar correcto, en el orden de prioridades correcto. Porque si fuera diferente, Jesús no haya dicho, el que no aborrece a su padre o a su madre, o el que por causa de mí, y no estaba diciendo, odien a sus padres, si Él es amor. Él estaba diciendo, primero, el primer mandamiento es, ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es tu prójimo más cercano? Tu padre, tu madre, tu esposo, tus hijos, Entonces no está diciendo de odiar. Aquí ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos estar en esa dilación. ¿Por qué? Porque la persona que está entre 2 pensamientos siempre va a estar en ansiedad, en temores, en miedos. Siempre va a estar descontento con uno o con otro. Va a amar a uno y al otro va a comenzarlo a mirar, le va a comenzar a mirar todos los defectos. Entonces necesitamos definirnos a quién amar verdaderamente. Cuando el amor es tan fuerte como la muerte, no hay pretextos. La iglesia ha tenido muchos pretextos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué está así? No, es que Dios no me contestó mi oración.
Dios no me sanó, Dios no hizo esto, Dios no hizo esto otro. O tengo mucha lucha, o tengo muchas cosas. Voy a hablar de un hombre que a mí me ministra mucho. Un profeta que Dios le habló, le daba palabra fuerte para el pueblo. Porque el amor de Dios siempre quiere alinear, corregir, traer al pueblo esa convicción de lo que está mal en su vida, de lo que le va a traer consecuencias duras y difíciles. Entonces, este hombre hablaba la palabra y tenía muchos problemas, porque lo perseguían, se burlaban de él, lo escarnecían, lo metieron en una cisterna, en un pozo muy hondo, y casi por ahí estaba para morir, lo querían matar, pero ¿sabe qué? Vuelvo a repetir, el propósito vence la muerte. Dios mandó que lo saquen y lo sacaron. Este es Jeremías, que dice unas frases que a mí me hacen llorar siempre. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Amados, este es el amor de Dios que vence todas las taras de nuestra mente, que vence todas las operaciones de ese viejo hombre. El amor de Dios es incondicional, es un amor inalterable que verdaderamente nos apasiona. En el amor de Dios echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo. No ha conocido el amor de Dios. Por eso es que hay mucho temor en la iglesia, porque conocen a un Dios de supermercado, a un Dios, una iglesia consumista que solo quiere dame, 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 pero no quiere rendir el corazón. Dios ya nos dio todo en Cristo, salud plena, integral, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Ya nos entregó todo, Él es nuestra herencia. ¿Y qué necesitamos entonces? Conocerlo y tomar posesión de todo lo que nos pertenece legalmente por la obra de la cruz. Entonces él dijo, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y él trató de dejarlo, porque es así el ser humano. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amados, qué maravilloso es enamorarnos del Señor. Por más que pasemos lo que pasemos, ¿sabes qué? Este amor nunca nos va a dejar separarnos de Él, porque está en nosotros, somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no puede haber división, somos uno en Él. Entonces, Eclesiastés dice que el amor es tan fuerte como la muerte. Diré cantar de los cantares, el amor es tan fuerte como la muerte. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Se usa para cuando hacemos ceremonias de matrimonio, pero esto es para la vida diaria. Lo que pases, situaciones que no entiendas, difíciles que no entiendas, no son para destruirte, son para que el Hijo de Dios se forme en ti. Son para que el carácter del Hijo de Dios, manso y humilde, gobierne tu vida. Y las relaciones personales, interpersonales con tu familia, con tu casa, con tus colegas de trabajo o en la misma familia de la fe, sean saludables. ¿Sabe qué? Relaciones saludables son un arte y tienen que ver con una cosa: morir al yo. En los matrimonios, morir a mi razón. Soltar, entregar. Está bien, aunque uno sepa que tenga la razón. Está bien, suelto. ¿Sabes por qué? Porque a veces ganamos batallas
de mentirilla, gritás más fuerte, pensás que eso es autoridad, pero la autoridad no es gritar. La autoridad no se impone, la autoridad se imparte, sin necesidad de gritar. Eclesiastés 10 habla sobre cuando el cuchillo pierde su filo, hay que añadir más fuerza para que corte. Cuando la autoridad de Cristo, cuando no nos sometemos a la autoridad de Cristo, ¿cómo vamos a impartir autoridad a nuestros hijos? Tenemos que gritar. Pero cuando nos sometemos al Espíritu, esa autoridad fluye y la gente se sujeta sin problemas, sin presiones, sin abusos, sin demandas. Entonces, aquí el Señor Jesucristo vio que en algún tiempo esa pasión puede bajar. Y Él dijo, conozco tus obras. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Y sé que has trabajado por amor de mi nombre, que eres honesto, correcto, que no estás con engaños ni con mentiras, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Amados, nosotros estamos en una posición muy alta. No por ser pastores, apóstoles, profetas. No. Porque somos hijos de Dios, tenemos su ADN. Nuestra posición es de victoria, de autoridad, de triunfo. Gracias a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo. Y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero ¿qué necesita la iglesia? Deje de correr. Deje de estar haciendo en sus fuerzas para ganar más, para hacer más. Todo lo tiene en Cristo. Ríndase a Él. Y va a ver. Dicen que el amor y las riquezas son como las mariposas. Mientras más corremos para agarrarlas, se vuelan. Pero cuando te paras y esperas, vienen y se posan en tu vida. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que sabe esperar el tiempo de Dios, que sabe el propósito que hay en ese tiempo de espera. Y termino con esta última. Voy a hablar sobre 2 arcas. Voy a hablar sobre 2 barcos. El uno representa a Cristo, el arca representa a Cristo. Y el segundo representa el mundo. Aquí, Hebreos 11:7, el apóstol Pablo, que creo que fue el que escribió Hebreos, está mostrando a los héroes de la fe, a los hombres que le creyeron a Dios sin ver. Cualquiera pues cree cuando ve, ¿no? Eso no es fe, eso es una fe lógica, eso es una fe. La cuestión es creer sin ver. ¿Y por qué podemos creer sin ver? Porque en tu naturaleza, si has recibido a Cristo, está la fe del Hijo de Dios. Pero además está un testimonio de una obra consumada de la cruz. Cristo ya lo hizo. ¿Y qué haces tú? Tomas posesión por la fe, por la oración, las armas de la luz que hablamos el anterior domingo. Entonces, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amados, Noé nunca había conocido un juicio de Dios. Noé nunca había visto caer agua del cielo. No conocían la lluvia, porque el Edén, el jardín del Edén, era como un invernadero. El rocío fluía de abajo y mojaba todo, las plantas. Entonces él nunca pudo ver el agua que caía del cielo. Pero ¿sabe qué? Le creyó a Dios.
y comenzó a edificar un arca durante 2 años. No, amados. Durante 120 años estuvo Noé edificando el arca. ¿Y saben qué? Todos se burlaban de él. Eso lo podemos ver en Judas. Se burlaban, viejo loco, ¿qué estás? ¿Qué? Pero la fe ve lo invisible, así como Moisés que se sostuvo viendo al invisible. La fe te sostiene en una victoria consumada, aunque no la veas. Ya sabes que la tienes. Y este hombre por la fe se mantuvo en obediencia a Dios. ¿Y sabe qué? La fe, no puedo decir que yo tengo fe si no le obedezco a Dios. La obediencia es la evidencia de que le he creído a Dios. ¿Qué pasó con Noé? Su obediencia puso en evidencia la incredulidad y la desobediencia del mundo de ese entonces. Por eso es que dice, y por esa fe condenó al mundo, pero no lo condenó con palabras. Cada que lo veían en su afán de hacer el arca para que su casa se salvase, él estaba dando un mensaje de amor, diciendo al pueblo: entren al arca para que su casa y su familia sean salvos. Entren al arca. Eso es lo que estaba hablando. Ese era el mensaje de Noé durante 120 años. Así dice la Escritura, que habla de la paciencia de Noé. Estaba dando un mensaje de amor, aunque era juzgado, criticado y rechazado, pero le creyó a Dios. Y decías: entren al arca para que su familia se salve. Amados, el arca representa a Cristo. Él es el arca de nuestra salvación. Él nos ha salvado. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, no solo usted es salvo toda su casa, sus hijos que van a venir después de usted, su familia, su entorno familiar. Esto es verdad, no es religión. Esto es pura vida, como dicen los de Costa Rica. Entonces, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabe qué? La salvación que tuvo Noé, se convirtió en un hombre justo, no porque era perfecto, sino por lo que le creyó a Dios. ¿Abraham era perfecto o no? Era un mentiroso tremendo. Me va a tratar en el cielo, pero tenía que... Abraham mentía. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es así. El padre de la mentira es el diablo. Pero le creyó a Dios en un momento muy difícil de su vida, cuando ya era muy anciano y su mujer estéril y también muy anciana y no tenían hijo. Pero Dios le habló y le dijo: te voy a dar un hijo y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, si las puedes contar. ¿Y sabe qué? Lo sacó de su enfoque. Le dijo: sal afuera y mira las estrellas, si puedes contarlas. ¿Y sabe qué pasó? Ahora los científicos dicen que hay más estrellas en el firmamento que arena a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Esa es nuestra fe, amados. Cuando Dios dice, hecho está, porque Cristo lo cumplió en la cruz. Entonces fue heredero de la justicia que viene por la fe, no porque sea perfecto. Y no estoy hablando de que seamos terribles, no. Pero dejemos, permitamos, muramos al yo, permitamos que Cristo gobierne y haga la obra en nuestras vidas. Rindámonos al Señor. He hablado que estoy haciendo una analogía
un contraste entre dos barcos. El primero, el arca, representa a Cristo. Y el segundo barco o la segunda arca representa el sistema del mundo. Mucha gente en el sistema del mundo está bailando en la cubierta de ese barco. Pero el Espíritu Santo nos lleva a nosotros ¿a qué? A invertir nuestra vida en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Nos lleva a que podamos tener el entendimiento de no zarpar en cualquier barco. Estuve leyendo la historia del Titanic. Hace 100 años que se hundió. Y saben ustedes que el pasaje para estar en este barco era tan caro. En nuestro tiempo de hoy serían como $75,000 que pagó cada persona por estar ahí. Y todos en la cubierta del Titanic estaban felices. Estaban los músicos tocando así maravillosamente. Ellos estaban felices. Habían invertido mucho dinero para estar ahí. Así es cuando nosotros invertimos en lo temporal, en lo pasajero, en ese sistema que sus principios son contrarios a los de Dios. Estaban felices en el baile, en la cena, sin entender, sin saber que 2 horas después iban a perder la vida. Saliendo a las 2 horas chocó contra un iceberg y se comenzó a hundir. Había mucha gente millonaria, mucha gente. Y me tocó mucho que los que tocaban, la orquesta, no paró de tocar. Invirtió sus vidas. No pararon de tocar para que no sea tan trágico la situación. Pero ahí había un pastor que estaba de ida a Chicago a predicar a la iglesia más influyente de Chicago, a la iglesia Moody. Él estaba yendo con su hijita, era un hombre viudo, tenía 39 años, John Harper, y estaba yendo con su hermana y con su hija de 6 años. Y cuando comenzó a hundirse el barco, John Harper levantó a su hija y a su hermana, se la entregó y la puso en una embarcación pequeña y le dijo a su hija: nos volveremos a ver. Y él comenzó a gritar y a decir: las mujeres y los niños y los inconversos suban a los barcos. Las mujeres y los niños y los inconversos suban a los barcos. Y comenzó a hablarles a todo el que se cruzaba gritando y angustiado, y le decía: ¿conoce usted a Cristo? Y le decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la historia cuenta, uno de los sobrevivientes cuenta, que ya cuando estaba casi hundido el barco, tuvieron que saltar al agua helada. Y John Harper también estaba en el agua. Y algunos lo rescataron, a otros no. Y dice que él estaba con hipotermia. Y las olas lo trajeron a un hombre que estaba aferrado a un pedazo de madera del barco. Y John Harper le dijo: ¿es usted salvo? Y el hombre le dijo: no lo sé. Y el agua, la ola, lo apartó de él. Y al poco tiempo lo volvió a traer. Y le volvió a preguntar: ¿es usted salvo? No lo sé. Y John Harper le dijo: entonces reciba a Jesucristo en su corazón y será salvo usted y su casa. Y dice que de pronto John Harper se hundió por la hipotermia que tenía, murió.
Y pocos minutos después vinieron a rescatarlo al hombre. Y él vivió para contar esa historia, que hasta el último momento este hombre sabía quién era, sabía a quién tenía, sabía que si partía iba a estar inmediatamente en la eternidad con Dios feliz. Y por eso le dijo a su hija: volveremos a ver, porque esta es la esperanza de la vida eterna. Amados, no zarpemos en cualquier barco de la vida. Hay un solo que te lleva a un puerto de victoria eterna y segura. Es Cristo Jesús el Señor.